Retomamos entonces nuestra conversación acá en el set de Todo se sabe con Gino Costa, que nos debía explicar su reacción ante lo que ha pasado. ¿Cómo interpreta usted, si estuviera en funciones parlamentarias o ejecutivas, que las conoce ambas, cómo reaccionaría ante esta ida y venida de Pedro Castillo? Bueno, yo estoy desconcertado como el país y trato de entender qué cosa es lo que ha ocurrido, y lo que te decía es que me da la impresión de que esto expresa el momento político en el que estamos, con un presidente acorralado por la justicia, 5 investigaciones, con muchas evidencias, muchos colaboradores eficaces, por hechos ocurridos en este breve mandato. No estamos en el caso, en la situación de Pepe Cao de Vizcarra, con hechos ocurridos en el pasado, muy graves también, pero que estaban en manos de la justicia y que, digamos, se podía cumplir con el mandato constitucional que decía, oye, al presidente se le juzgará por esos hechos del pasado cuando termine su mandato. Estos son hechos de un presente muy breve, ¿no es cierto? Y son muchos hechos. Y los más graves creo que tienen que ver con el conjunto de acciones desarrolladas por el presidente para obstruir la acción de la justicia. Este creo que es el más grave de todos, y el que da cuenta de que en efecto, ¿no es cierto?, hay evidencia suficiente y que los hechos han ocurrido, como dicen los colaboradores eficaces. Entonces, en ese escenario, el presidente cada vez gobierna menos porque, como acaba de decir el doctor Quiroga, su principal responsabilidad es defenderse. Y esta es una razón adicional para que el Congreso y el país puede encontrar una salida. Porque, ¿Cuál podría ser? Mira, a mí me da la impresión de que a medida que sigue ofreciéndose el trabajo de la justicia, de la Fiscalía específicamente, y eso parece que va a continuar. Sigue ofreciendo evidencias, ¿no es cierto? Las declaraciones de Pacheco claramente, ¿no es cierto?, dan cuenta de la gravedad de los hechos. El siguiente es Silva. La defensa del presidente consiste en ver si puede interrumpir la colaboración de Pacheco, y para eso quiere sacar a Colchado y reconstituir el equipo especial, y por otro lado ver si puede evitar, ¿no es cierto?, que caiga en manos de la justicia Silva. Pero yo creo que si continúa la labor de la Fiscalía y la Policía con Pacheco para que cuente toda la historia y ofrezca toda la evidencia que tiene, y dan con Silva, el presidente está terminado, por lo menos a ojo de la opinión pública, incluso de quienes votaron por él, que no es poca cosa. Ahora, si eso es suficiente o no para que el Congreso se mueva, quizá eso contribuya significativamente. Y lo otro que hay que ver es cómo juega la ciudadanía en esto. ¿Qué más necesita, digamos, la gente para empezar a salir a la calle? Yo creo que la gravedad de estos hechos, el develamiento de estos hechos, yo creo que el país lo está procesando, pero está claro que esto es gravísimo. No lo vivíamos hace por lo menos un par de décadas, ¿no? Más la crisis económica y los problemas, la crisis alimentaria que empieza a vivirse. Eso, si es que no reaccionamos a tiempo para encontrar una salida ordenada, que yo creo que pasa idealmente por el adelanto de elecciones, una salida ordenada, entonces esto se nos puede terminar... Adelanto de elecciones después de haber hecho algunas reformas electorales, entre otras. Sería lo ideal, ¿no es cierto? Porque ir a una nueva elección en los mismos términos que la que tuvimos el año pasado podría llevarnos a una situación semejante. Sería ideal que podamos restablecer el Senado, reelección, modificar lo de la reelección, la prohibición y un par de cosas más, porque tampoco hay tiempo para meternos a hacer una reforma muy complicada. Pero ¿quién puede liderar estos acuerdos? Porque hay varias propuestas que han sido planteadas, pero no se nota que haya un liderazgo alternativo que fuese capaz de hacer posible un acuerdo sobre estas cosas de base. Yo creo, Fernando, que va a depender de la movilización ciudadana. Si la gente no se moviliza, el Congreso va a seguir atrincherado, ¿no es cierto?, evitando el acortamiento de su mandato. Porque incluso para ellos es riesgoso la vacancia del presidente, porque inmediatamente que se vaya el presidente se empezará a discutir,
¿no es cierto?, si se queda o no se queda la vicepresidenta. Hay una corriente muy importante que se vaya, y si vamos a elecciones la discusión será si son generales o parlamentarias. Y ya la opinión pública en las encuestas ha dicho que en ese escenario lo que quisiera son elecciones generales. De acuerdo. Ahora, el libro que usted ha presentado en la Feria del Libro hace unos días es un recuento de los 5 años que le tocó ser miembro del Congreso, pero llega en realidad hasta junio de este año. Con un epílogo, digamos, 6 años, con un epílogo que incorpora los 11 primeros meses. Y con un capítulo introductorio sobre la campaña. Así es. Ahora, usted dice que más allá de estos detalles sobre la circunstancia que estamos viviendo, que es muy grave y que hay que aclarar en sus detalles de hoy, dice que hay 3 factores de base que han generado una situación de asedio a nuestra democracia. Uno, una polarización exacerbada, que además está motivada por razones extrapolíticas, supervivencia judicial, miedo a ir a la cárcel, etcétera. No, eso es una polarización. Uno, luego corrupción, lo cual no ha hecho sino agravarse en su, digamos, presencia ante la opinión pública. Y en tercer lugar, un pésimo funcionamiento del aparato del Estado. Son 3 cosas diferentes, ¿no? En este contexto se han producido crisis de otro tipo, como la pandemia misma, ¿no?, que quizás que es la que devela la profunda incapacidad del Estado, ¿no? Ahora, estamos ante la necesidad de grandes reformas que no se van a poder conseguir si otra vez vamos a elecciones que polarice el país. Yo creo que esas grandes reformas tampoco las estamos teniendo en mente hoy día, ¿no? Un gobierno que llegó, digamos, al poder con la esperanza de que haría cambios de fondo. Con la promesa, más que esperanza, no seamos realistas. Para muchos millones de peruanos, si no hubieran votado en segunda vuelta. Claro, el voto en segunda vuelta fue bastante, digamos, una suma, ¿no?, de intereses. Pero había, digamos, la expectativa de que los grandes postergados encontrarían en el gobierno uno que quisiera atender, pues, la reforma de la educación y de la salud, sobre todo después de la pandemia. No hemos visto una sola iniciativa, Fernando. Todas las iniciativas que vienen del Congreso, la mayoría con el aval del gobierno, que no las ha observado, que no ha enfrentado esta iniciativa antirreforma, van en el camino contrario. En lugar de modernizar este Estado, ¿no?, tremendo Estado, lento, ineficiente, que le da la espalda a los ciudadanos, lo que se está haciendo es que los pocos esfuerzos que hemos hecho en avanzar hacia un Estado más moderno están en proceso de rápido deterioro. Mira, reforma política, reforma del transporte, reforma universitaria, reforma educativa. Judicial. Reforma judicial. No, ahora estamos yendo en sentido contrario. No, usted nos ha dicho que la esperanza política que usted tiene es la movilización ciudadana y particularmente juvenil, pero al mismo tiempo que funcione bien la colaboración entre la policía y la fiscalía. Si las investigaciones fiscales, con el apoyo de la policía, se hacen bien, pues usted cree que esto nos llevará a buen puerto. Sin embargo, hemos visto esfuerzos del Ejecutivo para entrabar, para dificultar el funcionamiento del equipo especial que había sido creado por el ministro González. Parece que se ha salvado un poco, pero ayer hemos tenido noticias de nombramientos de nuevas personalidades generales de la policía en cargos claves de la inteligencia policial. Y se han mencionado algunos nombres que usted debe conocer mejor que yo, a la cabeza de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Qué sabe usted sobre estos nombramientos? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que anoche tuviste a Ricardo Valdés acá, que hizo contigo una estupenda entrevista, donde dio cuenta de cómo el gobierno intenta primero, ¿no?, infiltrar el equipo especial de la policía, fracasa porque se lo impide la fiscal de la Nación, pero siguen los esfuerzos por neutralizar su trabajo. Ahora, en la DIGIMIN, que es la Dirección General del Ministerio del Interior, de la que depende la unidad de búsqueda que dirige Harvey Colchado, que coordine el equipo
que está trabajando hoy día con la Fiscalía en la Nación en la investigación de los casos que atañen al presidente de la República. Este señor que ha sido nombrado... Whitman Ríos. ¿General Ríos, retirado? General retirado de la policía. ¿Pero se le puede nombrar a un general retirado ese cargo? Ese es un cargo político. Sí, es un cargo político. No, y es un cargo además que depende del ministro del Interior, sí. No es un cargo policial. Sí. Es la Dirección General del Ministerio del Interior, de la Policía. O sea, le han puesto acolchado ya la policía por encima un jefe sobre el cual hay malas referencias. Un jefe sobre el cual, digamos, hace 11 años se supo que en la investigación para dar con Artemio, que eventualmente fue exitosa, este señor filtraba información. Pero si se supo eso, ¿por qué no está preso? ¿No ha colaborado con el terrorismo? Bueno, digamos, no era... pasaba esa información a mandos de las Fuerzas Armadas, porque tenía interés que fueran las Fuerzas Armadas las protagónicas en la lucha contra el terrorismo, y no la policía. Pero todo eso es una actitud desleal hacia su cuerpo. Él era un guardia republicano de origen. Fue destituido inmediatamente del cargo por el ministro del Interior de entonces, el general Valdés. Sí. Que luego fue primer ministro de Ollanta. No era un asunto que daba para, digamos, un proceso penal, pero... Pasar información reservada sobre la captura de un terrorista importante como Artemio llama la atención. Puede ser que sí. Le estaba compartiendo con la autoridad militar de la zona. Sí, pero de todas maneras, esto es infidencia. Probablemente también daba para una investigación penal. Pero en ese momento se resolvió con la destitución. Pero es suficiente para saber de quién se trata y ante quién estamos. Una persona que claramente tiene una enemistad con el señor Colchado, de larga data, a quien le debe haber perdido el cargo que tenía en el frente policial Guayá. Ese ha sido puesto ahí precisamente para hacerle la vida difícil a quien hoy día conduce el trabajo de la policía investigando al presidente de la República. O sea, está claro que el presidente utiliza todo su poder para seguir obstruyendo la acción de la justicia. ¿Es el único nombramiento que le parece a usted más que sospechoso, irritante o indignante? ¿Hay otros nombramientos similares? Hay otro nombramiento en la Dirección de Contrainteligencia, de la misma unidad. Sí. Y por supuesto, todo esto da cuenta de que aparentemente, digamos, el esfuerzo que se hizo en su momento por desarticular a los órganos de inteligencia y de investigación de la policía, que llevaba a cargo el general Gallardo, ¿recuerdas tú? Sí. Que tuvo que salir por el problema que tuvo, el conflicto que tuvo con Avelino Guillén, salieron los dos. Lo que estaba haciendo Gallardo era siguiendo las instrucciones del presidente para someter a la policía, contar con una policía dócil que no investigara al presidente de la República. Bueno, esos esfuerzos, esta gente ha recuperado terreno y hoy día está en esa labor. No es que fueron derrotados cuando perdieron en su intento de intervenir el equipo especial de la policía. Sí en esa tarea. Ahora, se ha retirado... Porque lo que quieren, Fernando, como decíamos hace un momento, es acabar con la colaboración de Pacheco, ¿no? E impedir que den con Silva. Pues yo creo que si continúa Pacheco y dan con Silva, la situación está terminada para el presidente. Se ha retirado también a la presidenta del Tribunal de Disciplina de la Policía, señora Susana Silva, que ha sido, como usted, jefa del INPE también, entre otras funciones. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, yo no estoy al tanto de esa decisión, pero, digamos, no me sorprende que encuentren incómoda, ¿no?, a una figura como la de Susana Silva, que es una profesional con mucho prestigio, al frente de los tribunales disciplinarios de la policía. Quieren nuevamente no un profesional y una persona independiente, sino alguien que puedan manejar y ponerlo al servicio de esta estrategia de someter a la policía al poder político de turno. ¿Y qué significado tiene cambiar en estas circunstancias al jefe de la contrainteligencia? Bueno, es un cargo importante, digamos, dentro de las labores que realizan los órganos de inteligencia, sin duda. Pero la decisión más importante ahí es la del jefe de la Dirección de Inteligencia, que es el general Whitman Ríos, cuya trayectoria acabamos de brevemente reseñar. Ahora, el libro suyo muestra 5 años
de fricciones, escaramuzas, mociones de vacancia a las que se opuso usted en las 4 oportunidades que hubo, etcétera, disolución, renuncia de un presidente, etcétera, es la consecuencia de ese espectáculo y de ese balance que Castillo haya ganado la segunda vuelta. Sí, yo trato de explicar, digamos, ese desenlace, ¿no? Y esto comienza con la falta de entendimiento entre PPK y Keiko Fujimori. Y un poco más que falta de entendimiento, sobre ¿no? Todo usted usa palabras un poco más severas que falta de entendimiento. No, y yo hablo de afán de venganza de ella, ¿no? Ella siente que ha perdido las elecciones, que la han despojado de una victoria que le correspondía, y en lugar de superar eso, como hacen los políticos y los estadistas, ella se aboca a frustrar la viabilidad del gobierno de PPK y a destituirlo, ¿no? Desde el primer momento, a hacer inviable su gobierno. Y ahí eso está perfectamente documentado. Y pierde a la oportunidad de un entendimiento con una fuerza política con la que habían diferencias, pero no diferencias abismales, ¿no es cierto?, de llegar al bicentenario en buenas condiciones y probablemente ella con posibilidades de ser presidente de la República, con mejores posibilidades que las que tuvo. Porque ella llega a la primera vuelta el 2021 con una tercera parte del apoyo que tuvo el 2016. O sea, dilapidó su capital político vengándose primero de PPK y después se encuentra con Vizcarra, quien lleva la presidencia pensando que sería más fácil que PPK, que no había sido un presidente difícil para este Congreso obstruccionista y confrontacional que lo enfrentaba, ¿no? Y se encontraron que Vizcarra le dio vuelta al partido muy rápidamente y los arrinconó. ¿Cómo se explica que la crisis y la ruptura haya girado en torno a la educación? Pues esto que es la censura de Jaime Saavedra, la que precipita la ruptura, censura que luego se repite con Marilu Martens. Sí. Pese a que usted hace recordar en el libro que Keiko Fujimori había dicho que en un eventual gobierno suyo, en el año 16, ella renovaría el mandato de Jaime Saavedra. Precisamente. Ella también quería tener a Jaime Saavedra como ministro de Educación. Es lo mismo que hizo Kuczynski. ¿Cómo se explica que sea en torno a la política educativa, universitaria, que haya estallado esta crisis? Yo creo que tiene que ver con los intereses que hay detrás de la bancada de Fuerza Popular. Eventualmente con el financiamiento de la campaña de Fuerza Popular se sostiene que estas universidades negocio, ¿no? Universidades Bamba, apuestan claramente por la candidatura de Keiko Fujimori y bueno, pasa a ser un asunto medular para el fujimorismo y sus aliados, porque, digamos, hay un gran consenso en torno a la conveniencia de neutralizar la reforma universitaria, que curiosamente se mantiene con el Congreso complementario, donde el fujimorismo ya no tiene el peso que tenía en el Congreso disuelto y sigue vigente hoy. Muchas de las cosas que no pudieron lograr en los años anteriores han sido logradas en este Congreso, ¿no? O sea, que es un Congreso también de composición distinta que el disuelto y que el complementario. Como hay una gran continuidad y una gran coalición política de varias fuerzas, de cualquiera que sea el nombre, pero además de derecha, de izquierda, de centro, coaligadas alrededor de una agenda antirreformas y específicamente antirreforma educativa y universitaria, ¿no? Pero yo diría que es una agenda antirreforma, como mencionaba hace un momento, no es solo la reforma educativa y la universitaria, quizá es la más importante, ¿no? Y en la que ha habido más continuidad por los intereses afectados. De acuerdo, por el trabajo pero SUNEDU. Otro tema sobre el cual hay un freno a las reformas o al perfeccionamiento de nuestras instituciones, se puede también hablar así, es la lucha contra la corrupción. Usted da una serie de datos porque hace remontar su experiencia en general en anticorrupción y en seguridad ciudadana a su experiencia en un país centroamericano que después de la guerra civil hubo que reconstruir la policía desde cero, ¿no? Me parece que es su primer contacto con responsabilidades en un país extranjero, ¿no? Sobre ese tema. Pero usted, por ejemplo, los esfuerzos para sabotear el reforzamiento de la unidad de inteligencia financiera, y nos acercamos ahí al lavado de activos,
Bueno, permítanos interrumpirnos porque está finalmente el presidente a punto de hacer prestar juramento. He visto la juramentación de seis ministros, de los cuales 3 son enteramente nuevos, 2 han cambiado de ministerio y una, que había sido censurada por el Congreso unas semanas, vuelve en otra cartera. Los nuevos son el de Relaciones Exteriores, el señor Rodríguez Mackay, el de Economía, el señor Burneo, y también el de Vivienda, César Paniagua. Los que han cambiado son Salas, que pasa de Cultura a Trabajo, y Heiner Alvarado, que pasa de Vivienda a Transportes y Comunicaciones, convirtiéndose en el único, junto a Dina Boluarte, que está en el gabinete desde los inicios. Y la que fue censurada y vuelve ahora a otra cartera es Betsy Chávez, que fue ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, que pasa ahora a Cultura. Hemos visto esta ceremonia en presencia del, como corresponde, presidente Pedro Castillo, pero también del primer ministro Aníbal Torres, del cual ya sabíamos por un tuit de las 8:30 que permanece en funciones. Señor Gino Costa, una reacción rápida ante lo que ha presenciado. Bueno, me llama la atención la salida de César Landa y del ministro de Economía, ¿no? Son cambios que no se explican, no tenían mucho tiempo en el gabinete, y bueno, no se han justificado. Por supuesto que Kurt Burneo es un economista con trayectoria, y en ese sentido no queda en malas manos el ministerio. Pero digo, son cambios ministro de Producción, me parece que fue. Fue ministro de Producción, sí, brevemente con... También de Economía con Humala, ¿no? Sí, con Humala, sí. Y fue viceministro... Sí, viceministro de Hacienda con Toledo. Con PPK largo tiempo durante el gobierno de Toledo. Sí. Y luego, como tú dices, pasa de Vivienda al ministerio más importante para gasto público, que es Transportes. Vivienda también es importante. Son los dos ministerios de infraestructura, claro. Sí. Y regresa al gabinete Betsy Chávez. Betsy Chávez. Pero esta vez a que se había dicho que regresara al primerato. En el primerato, sí. Bueno, no se ve que haya una lógica política acá. La única que es, creo, de partido es Betsy Chávez, que es del bloque magisterial, de la bancada del bloque magisterial, pero no parece reforzarse la cuota de Vladimir Cerrón, ni tampoco otras personalidades políticamente muy definidas, ¿no? No, porque, digamos, los cambios más importantes parece haber ocurrido con profesionales, ¿no? Rodríguez Mackay, que es un académico, no es un diplomático. Que claro, pero digo, César a otro Landa académico, era a un otro profesional independiente y Graham también, ¿no? Graham sí sale de Economía y cede su puesto a otro economista con experiencia, como has dicho tú, en el Ejecutivo, pero en el Banco Central también me parece que ha estado, y es un académico de Centrum de la Universidad Católica, ¿no? En fin, eso es lo que podemos decir por ahora. Palabras finales, Gino Costa, sobre su preocupación sobre la coyuntura, como complemento del libro que nos ha traído, La democracia sitiada. Bueno, en momentos importantes de esos últimos 5 años, la ciudadanía inclinó la balanza, en el sentido correcto, creo yo. Por ejemplo, protegió a los fiscales que investigaban el caso Lavallato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, después de su destitución por Chávarri, ¿no? Y luego, referéndum, la propia disolución del Congreso, de cara a un Congreso obstruccionista y confrontacional, y luego cuando el Congreso se embarca en una aventura, ¿no? Con Merino. Y ahí la ciudadanía dice, un momentito, hasta aquí nomás llegamos. Pero, yo creo que lo que estamos esperando es que esa ciudadanía, ese movimiento democrático comprometido, ¿no?, con la lucha contra la corrupción y la modernización institucional del país, se haga sentir hoy, ¿no?, de cara a los graves hechos de corrupción que han sido develados, para permitir, ¿no?, salir de la crisis con un adelanto de elecciones que nos permita
remozar el Ejecutivo y el Congreso simultáneamente. Muchas gracias, Gino Costa, por su presencia. Felicitaciones por el libro, que ha sido una lectura muy estimulante para mí, porque pone en orden lo que hemos vivido en los últimos 6 años y permite comprender de dónde es que hemos llegado a la situación en la que estamos ahora. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Fernando, a ti.